¿Alguna vez te has encontrado en medio de un huracán de desacuerdos en la oficina, sintiendo que la paz y la colaboración son solo una utopía? ¿Te has preguntado si existe una brújula moral, una sabiduría ancestral capaz de navegar las turbulentas aguas de las relaciones laborales modernas? Permíteme decirte algo que podría sorprenderte. Las respuestas que buscas podrían estar ocultas a plena vista, en historias contadas hace 2 milenios. Imagina por un momento que esos conflictos que te quitan el sueño, la tensión con un colega, la frustración por un proyecto mal gestionado, la sensación de injusticia, pudieran abordarse no con complejas teorías de gestión, sino con principios eternos de compasión, justicia y entendimiento. Si te quedas conmigo, te prometo que descubrirás cómo narraciones aparentemente sencillas, las parábolas de Jesús, encierran claves increíblemente poderosas y prácticas para transformar tu ambiente laboral. No se trata de una lección de teología, sino de una exploración de la sabiduría humana universal contenida en estas historias, aplicable a cualquier persona, en cualquier entorno profesional. Juntos, desvelaremos estrategias para fomentar la empatía, mejorar la comunicación, gestionar las expectativas y, en última instancia, construir puentes donde antes solo había muros. Al final de este recorrido, no solo verás los conflictos desde una nueva perspectiva, sino que tendrás herramientas concretas para ser un agente de cambio y reconciliación en tu propio lugar de trabajo. Recuerdo una época particularmente difícil en una empresa donde trabajé. Había un proyecto crucial que involucraba a varios departamentos y, como suele suceder, las cosas empezaron a torcerse. Las culpas volaban como dardos envenenados. Marketing señalaba a ventas por no entender el producto. Ventas acusaba a desarrollo por los retrasos. Y desarrollo se quejaba de la falta de especificaciones claras por parte de todos. La tensión era palpable en cada reunión. Los correos electrónicos se volvieron fríos y cortantes. Yo me encontraba en medio, tratando de coordinar esfuerzos, pero sintiéndome cada vez más ahogado por la negatividad. Una tarde, salí de una reunión particularmente hostil, sintiéndome completamente desmoralizado. Me preguntaba si era posible trabajar de otra manera, si realmente estábamos condenados a este ciclo de reproches y desconfianza. Fue entonces cuando, casi por casualidad, volví a leer algunas de las parábolas que había escuchado tiempo atrás, y algo hizo clic. Comencé a ver patrones, soluciones, una forma diferente de abordar lo que estaba sucediendo. No fue un cambio mágico de la noche a la mañana, pero sí el inicio de un entendimiento más profundo que con el tiempo me ayudó a navegar y, en algunos casos, a disolver esas tensiones. Esa experiencia personal es la que me impulsa a compartir esto contigo, porque sé que no soy el único que ha enfrentado estos desafíos y que la sabiduría contenida en estas antiguas historias sigue siendo increíblemente relevante. Comencemos nuestro viaje explorando algunas de estas narrativas y su aplicación directa a los dilemas que enfrentamos día a día en nuestros empleos. La parábola del siervo despiadado y la gestión del perdón en la oficina. Una de las fuentes más comunes y corrosivas de conflicto en el trabajo es la falta de perdón. Un error no perdonado, una ofensa recordada, una crítica mal recibida. Todo ello puede enconarse y crear un ambiente tóxico. Piensa en ese compañero que cometió un error en un informe hace meses, y aunque se disculpó, todavía se lo recuerdan o lo tratan con desconfianza. O quizás tú mismo guardas rencor por una promoción que consideraste injusta o por un comentario hiriente de un superior. Esta falta de liberación emocional no solo afecta las relaciones interpersonales, sino también la productividad y la moral del equipo. Aquí es donde la parábola del siervo despiadado, que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35, nos ofrece una perspectiva transformadora. En esta historia, un rey decide ajustar cuentas con sus siervos,
Uno de ellos le debía una cantidad astronómica, 10.000 talentos, una suma imposible de pagar. El siervo, desesperado, ruega por clemencia, y el rey, movido a compasión, le perdona toda la deuda. Sin embargo, este mismo siervo, al salir, se encuentra con un consiervo que le debía una cantidad ínfima en comparación, 100 denarios. A pesar de haber experimentado una misericordia tan grande, agarra a su compañero por el cuello, exigiéndole el pago inmediato. Ignorando sus súplicas, lo manda a la cárcel. Cuando el rey se entera de esta crueldad, se indigna profundamente. Llama al siervo despiadado y le dice: «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?» Y enfurecido lo entrega a los verdugos hasta que pague todo lo que debía. La enseñanza central aquí es la reciprocidad de la misericordia y la importancia de extender el perdón que nosotros mismos hemos recibido o podríamos necesitar en algún momento. En el contexto laboral, ¿cuántas veces hemos cometido errores, pequeños o grandes? ¿Cuántas veces hemos necesitado la comprensión de nuestros colegas o superiores? Si esperamos indulgencia y una segunda oportunidad cuando fallamos, ¿no deberíamos estar dispuestos a ofrecer lo mismo? Aplicar esta parábola implica primero un ejercicio de introspección. Antes de aferrarte a la ofensa de otro, recuerda tus propias falibilidades. Todos somos susceptibles de errar. Esto no significa justificar el comportamiento dañino o la incompetencia recurrente, sino abordar el error con una disposición al perdón una vez que se ha reconocido y, si es posible, enmendado. Cuando un colega cometa un error, en lugar de señalarlo constantemente o usarlo como munición en futuras discusiones, considera el impacto a largo plazo de retener ese rencor versus el poder liberador del perdón. Ofrecer perdón no es olvidar necesariamente, sino soltar la carga emocional negativa asociada al evento. Imagina un escenario. Un miembro de tu equipo omite un dato crucial en una presentación importante, causando un momento incómodo con un cliente. La tensión es alta. En lugar de iniciar una caza de brujas o recriminarle públicamente, podrías acercarte después, en privado, expresar cómo afectó la situación, pero también escuchar su perspectiva y, si hay arrepentimiento, ofrecer tu apoyo para corregirlo y seguir adelante. Esto no solo resuelve el conflicto inmediato, sino que fortalece la confianza y la lealtad dentro del equipo. La alternativa, el reproche constante, solo genera miedo y resentimiento, inhibiendo la creatividad y la toma de riesgos necesarios para la innovación. La frase clave de Jesús: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?, resuena con fuerza en el entorno laboral. Todos, en alguna medida, hemos sido perdonados por errores, plazos incumplidos con algo de gracia, o malentendidos que se resolvieron con comprensión. Extender esa misma gracia es un acto de liderazgo y humanidad. ¿Qué pasaría si, la próxima vez que un colega cometa un error, en lugar de reaccionar con frustración inmediata, te preguntaras cómo le gustaría ser tratado si estuvieras en su lugar? Este simple cambio de perspectiva, inspirado en la inmensa deuda perdonada al primer siervo, puede desactivar muchos conflictos antes de que escalen. La parábola de los obreros de la viña y la percepción de justicia y equidad. Otro semillero de conflictos laborales es la percepción de injusticia, especialmente en lo referente a la compensación, el reconocimiento y la distribución de tareas. ¿Alguna vez has sentido que trabajas más duro que otros, pero recibes el mismo o menor reconocimiento? ¿O has visto a un recién llegado obtener beneficios o un trato preferencial que a ti te costó años conseguir? Estas situaciones pueden generar envidia, desmotivación y un profundo sentido de agravio. La parábola de los obreros de la viña, relatada en Mateo, capítulo 20, versículos 1 al 16,
aborda directamente estas complejas emociones. Un propietario de una viña sale temprano en la mañana a contratar obreros, acordando con ellos el salario de 1 denario por el día. Luego, sale a diferentes horas, a la tercera, a la sexta, a la novena, e incluso a la 11ª hora, casi al final de la jornada, y contrata a más obreros, diciéndoles simplemente que les pagará lo que sea justo. Al finalizar el día, el propietario ordena a su mayordomo que pague a todos, comenzando por los últimos contratados y terminando por los primeros. Sorprendentemente, todos reciben 1 denario, tanto los que trabajaron apenas 1 hora como los que soportaron el peso del día y el calor sofocante. Como era de esperar, los que trabajaron todo el día se quejaron amargamente. Estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Pero el propietario responde a uno de ellos: Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tú envidia, porque yo soy bueno? Esta parábola es a menudo desconcertante porque desafía nuestras nociones convencionales de justicia y recompensa basada estrictamente en el mérito o el tiempo invertido. Sin embargo, en el contexto laboral nos obliga a reflexionar sobre varios aspectos. Primero, la importancia de los acuerdos claros. Los primeros obreros acordaron 1 denario. Se les pagó lo acordado. El conflicto surge no de un incumplimiento del contrato, sino de la comparación y la percepción de que la generosidad del propietario hacia otros disminuye su propio valor. En la oficina, esto se traduce en la necesidad de transparencia en las políticas de compensación y promoción, hasta donde sea posible. Si los criterios son claros y se cumplen los acuerdos individuales, la percepción de injusticia puede disminuir. Sin embargo, la parábola también nos empuja a cuestionar nuestra tendencia a compararnos. ¿Cuánta energía y bienestar perdemos mirando el plato del otro en lugar de enfocarnos en nuestro propio trabajo y en los acuerdos que hemos aceptado? Además, la bondad o generosidad del empleador, el propietario de la viña, puede manifestarse de formas que no siempre entendemos o consideramos justas desde nuestra perspectiva limitada. Quizás ese colega que parece tener un trato preferencial está lidiando con circunstancias personales desconocidas para nosotros y el empleador está mostrando compasión. O tal vez la empresa está invirtiendo en un talento emergente que considera crucial para el futuro. La parábola nos invita a considerar que puede haber una lógica o una gracia más amplia en juego que no siempre es visible. La pregunta del propietario, ¿o tienes tú envidia porque yo soy bueno?, es un aguijón directo a esa emoción tan humana, pero destructiva. La envidia en el lugar de trabajo por el salario, el puesto o el reconocimiento de otro puede envenenar el ambiente. Esta parábola sugiere que, en lugar de resentir la buena fortuna o el trato aparentemente favorable hacia otros, siempre que nuestros propios acuerdos se respeten, podríamos intentar cultivar una perspectiva de mayor amplitud, reconociendo que la justicia de una organización puede implicar factores y consideraciones que van más allá de nuestro campo de visión individual. Esto no aboga por la aceptación pasiva de la injusticia real o la explotación. Si hay una violación clara de los acuerdos o una discriminación evidente, se debe abordar. Pero en esas zonas grises, donde el conflicto surge de la comparación y la percepción de que otros reciben más, la parábola nos anima a reevaluar nuestras propias métricas de justicia y a no permitir que la envidia dicte nuestra satisfacción laboral. Quizás, en lugar de enfocarte en que el último recibió lo mismo, celebra que todos tuvieron una oportunidad y recibieron un sustento, y tú recibiste exactamente lo que se te prometió.
¿Podría un cambio de enfoque hacia la gratitud por lo propio, en lugar del resentimiento por la aparente ventaja ajena, disminuir la tensión? La parábola del buen samaritano y la superación de divisiones departamentales o jerárquicas. Los hilos departamentales, las rivalidades entre equipos y las barreras jerárquicas son fuentes perennes de conflicto y ineficiencia en las organizaciones. Ventas, no se habla con marketing, operaciones desconfía de finanzas, y la dirección parece vivir en una torre de marfil, desconectada de la realidad de los empleados de primera línea. Estas divisiones impiden la colaboración, duplican esfuerzos y generan un ambiente de nosotros contra ellos. La parábola del buen samaritano, narrada en Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37, ofrece un poderoso antídoto contra esta mentalidad tribal. La historia surge de una pregunta de un intérprete de la ley a Jesús. ¿Y quién es mi prójimo? Jesús responde con la historia de un hombre que viajaba de Jerusalén a Jericó y fue asaltado por ladrones, quienes lo dejaron medio muerto. Por casualidad, pasaron por allí un sacerdote y luego un levita, figuras religiosas y respetadas de su propia comunidad, pero ambos, al verlo, dieron un rodeo y siguieron de largo. Sin embargo, un samaritano, perteneciente a un grupo despreciado y considerado enemigo por los judíos de la época, al pasar y ver al hombre herido, fue movido a misericordia. Se acercó, vendó sus heridas, lo puso sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente, le dio dinero al mesonero y le dijo: «Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese». Jesús entonces pregunta al intérprete de la ley: «¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?» Él respondió: «El que usó de misericordia con él». Y Jesús le dijo: «Ve y haz tú lo mismo». La aplicación al mundo laboral es directa y profunda. ¿Quién es nuestro prójimo en la oficina? ¿Es solo la persona que se sienta a nuestro lado o pertenece a nuestro mismo departamento? ¿O incluye también a ese colega de contabilidad con el que apenas interactuamos, al equipo de desarrollo con el que tenemos fechas de entrega conflictivas, o incluso al directivo que parece inalcanzable? La parábola destroza las barreras artificiales que creamos basadas en la tribu, departamento, jerarquía, antigüedad. El sacerdote y el levita representan a aquellos que, a pesar de tener la capacidad y quizás la responsabilidad de ayudar, eligen no hacerlo, posiblemente por conveniencia, por miedo a contaminarse o por priorizar sus propias agendas. ¿Cuántas veces hemos visto a un departamento dar un rodeo ante los problemas de otro, pensando, «¿Ese no es mi problema?» O a un líder ignorar las dificultades de un equipo porque no afecta directamente sus métricas de rendimiento? El samaritano, el enemigo o el extraño es quien demuestra la verdadera vecindad a través de la acción compasiva. Él no se preguntó si el hombre herido era de su misma tribu o si merecía su ayuda. Vio una necesidad y actuó, incurriendo en costos personales y yendo más allá de lo esperado. En el trabajo, esto se traduce en estar dispuesto a ayudar a un colega de otro departamento que está sobrepasado, incluso si no nos beneficia directamente. Significa compartir información de manera proactiva. Si sabemos que puede ayudar a otro equipo a evitar un error. Implica que un líder se tome el tiempo de entender los desafíos de un empleado junior y ofrecer mentoría, en lugar de mantenerse distante. La pregunta clave de Jesús, ¿quién fue el prójimo?, nos obliga a redefinir nuestras responsabilidades. El prójimo no es alguien definido por la estructura organizacional, sino por la necesidad. El conflicto a menudo surge cuando los equipos o individuos operan en silos, protegiendo ferozmente sus recursos e información, en lugar de ver el panorama general y cómo pueden apoyarse mutuamente para el bien común de la empresa. Imagina un proyecto interdepartamental que está fallando. En lugar de que cada equipo se atrinchere y culpe a los demás,
como el sacerdote y el levita, evitando la contaminación del problema. ¿Qué pasaría si un equipo, o incluso un individuo, decidiera actuar como el samaritano, cruzando las líneas departamentales para ofrecer ayuda, compartir recursos o facilitar la comunicación, simplemente porque es lo correcto y necesario para que el hombre herido, el proyecto, sobreviva? Este principio de ir y hacer lo mismo es un llamado a la acción proactiva. No esperes a que te pidan ayuda si ves una necesidad. No dejes que las barreras organizacionales te impidan colaborar. Sé el primero en tender un puente. Al adoptar una mentalidad de samaritano, no solo se resuelven conflictos, sino que se construye una cultura de confianza y apoyo mutuo, que es fundamental para el éxito a largo plazo de cualquier organización. ¿Podría tu departamento ser el buen samaritano para otro que está en dificultades? ¿Podrías tú, individualmente, superar una barrera jerárquica para ofrecer una perspectiva útil o un apoyo necesario? La parábola del sembrador y la comunicación efectiva en el entorno laboral. Gran parte de los malentendidos y conflictos en el trabajo se originan en una comunicación deficiente. Mensajes que no se entienden, instrucciones ambiguas, retroalimentación mal entregada o mal recibida. Todo ello contribuye a la frustración y al error. ¿Te has sentido alguna vez como si hablaras un idioma diferente al de tu jefe o tu equipo? ¿O has enviado un correo electrónico que fue completamente malinterpretado? La parábola del sembrador, presente en los Evangelios de Mateo, capítulo 13, Marcos, capítulo 4, y Lucas, capítulo 8, aunque trata primariamente de la recepción de la palabra de Dios, ofrece una analogía brillante sobre los diferentes resultados de la comunicación, dependiendo de la tierra o la disposición del receptor. Un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. Jesús concluye con una frase crucial: el que tiene oídos para oír, oiga. En el contexto laboral, el sembrador es cualquiera que comunica un mensaje, un líder dando instrucciones, un colega compartiendo una idea, un empleado dando retroalimentación. La semilla es el mensaje en sí, y la tierra representa la mentalidad, la atención, las preocupaciones y la receptividad del oyente. 1. La semilla junto al camino representa a aquellos que escuchan el mensaje superficialmente, pero no lo interiorizan. Quizás están distraídos, desinteresados, o el mensaje es arrebatado por las aves, otras prioridades, interrupciones constantes. ¿Cuántas veces has estado en una reunión donde la gente está revisando sus teléfonos o pensando en su próxima tarea, y la información crucial simplemente no penetra? Para evitar esto, el comunicador debe asegurarse de tener la atención del receptor. Esto podría implicar elegir el momento y el lugar adecuados para la comunicación, eliminar distracciones, o incluso preguntar directamente: ¿es un buen momento para hablar de esto? Como receptor, implica la responsabilidad de estar presente y escuchar activamente. 2. La semilla en pedregales. Estos son los que reciben el mensaje con entusiasmo inicial, pero no tiene profundidad. Quizás aceptan una tarea con una sonrisa, pero ante la primera dificultad o cuando requiere un esfuerzo sostenido, salido el sol, abandonan o su compromiso se desvanece porque no hay una comprensión o convicción arraigada. Esto sucede cuando las instrucciones no van acompañadas del por qué, o cuando no se exploran las posibles dificultades. Como comunicador, es vital no solo transmitir el qué, sino también el contexto, la importancia y a veces
anticipar y discutir los desafíos. Para el receptor significa no solo asentir, sino hacer preguntas para asegurar una comprensión profunda antes de comprometerse. 3. La semilla entre espinos. Aquí el mensaje es recibido, pero es ahogado por los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, o en términos laborales, por el estrés, la sobrecarga de trabajo, las preocupaciones personales o las políticas tóxicas de la oficina. Una buena idea puede perderse porque el empleado está demasiado abrumado con otras tareas urgentes, o una instrucción importante puede no seguirse porque el ambiente es de tanto miedo y desconfianza que la gente prefiere no destacar. Para el comunicador, esto implica ser consciente de la carga que ya lleva el receptor. ¿Es realista esperar que asimilen y actúen sobre nueva información si ya están al límite? A veces es necesario desbrozar los espinos, primero, quizás ayudando a priorizar tareas o abordando factores de estrés ambiental. Como receptor, es importante comunicar si se está sobrecargado y no se puede dar la debida atención a un nuevo mensaje o tarea. 4. La semilla en buena tierra. Esta es la comunicación ideal. El receptor está atento, comprende profundamente, se compromete y el mensaje produce fruto. La tarea se completa con éxito, la idea se implementa, la retroalimentación conduce a una mejora. Esto requiere tanto un comunicador claro y considerado como un receptor dispuesto y preparado. La frase «el que tiene oídos para oír, oiga», es un llamado a la responsabilidad compartida en la comunicación. No basta con emitir palabras. Debemos esforzarnos por ser buenos sembradores, eligiendo bien nuestro terreno y nuestra semilla. Y como receptores, debemos esforzarnos por ser buena tierra, cultivando la escucha activa, la reflexión y la disposición a actuar. Cuando surgen conflictos por mala comunicación, en lugar de simplemente culpar al otro, él no me entendió o ella no se explicó bien, podemos usar esta parábola como un marco de diagnóstico. ¿Fue el mensaje claro, la semilla? ¿Estaba el receptor en condiciones de escucharlo, la tierra? ¿Hubo distracciones, aves? ¿Faltó profundidad en la comprensión, pedregales? ¿Hubo otros factores que ahogaron el mensaje, espinos? Al analizar la comunicación de esta manera, podemos identificar dónde estuvo la falla y tomar medidas para mejorar futuras interacciones, sembrando así para una cosecha de colaboración en lugar de conflicto. ¿Qué tipo de tierra estás siendo para los mensajes de tus colegas? ¿Y cómo puedes asegurarte de que tus propias semillas caigan en terreno fértil? La parábola de la viga y la paja y la crítica constructiva. Uno de los terrenos más delicados en el trabajo es dar y recibir críticas o retroalimentación. A menudo, la crítica se percibe como un ataque personal, lo que genera defensividad y resentimiento. Otras veces, la crítica se da de manera torpe o hipócrita, lo que daña la credibilidad del que la ofrece. La parábola de la viga y la paja, que Jesús menciona en el Sermón del Monte, Mateo 7:3-5, y en el Sermón de la Llanura, Lucas 6:41-42, es una advertencia mordaz contra la crítica hipócrita y un llamado a la autorreflexión antes de señalar las fallas ajenas. Jesús pregunta, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esta imagen es vívidamente poderosa. Una paja es una partícula minúscula, una falla menor. Una viga es un tronco enorme, una falla garrafal. La ironía es que nos enfocamos obsesivamente en los pequeños defectos de los demás mientras ignoramos nuestros propios errores monumentales, o al menos significativos. En el entorno laboral, esto se manifiesta de muchas maneras. El jefe que critica la impuntualidad de su equipo, pero llega tarde a todas las reuniones.
el colega que se queja de la falta de atención al detalle de otros, pero entrega informes llenos de errores, el empleado que critica la mala actitud de un compañero sin reconocer su propia negatividad. La enseñanza no es que nunca debamos señalar errores o dar retroalimentación. De hecho, la frase final, "y entonces verás bien", para sacar la paja del ojo de tu hermano, implica que sí hay un momento y una manera de ayudar a otros a mejorar. Pero la condición previa e ineludible es la autocorrección. Aplicar esta parábola para reducir conflictos relacionados con la crítica implica un proceso de 3 pasos. 1. Autoexamen riguroso. Sacar la viga propia. Antes de abordar una falla percibida en un colega o subordinado, haz una pausa y mira honestamente hacia adentro. ¿Estoy libre de esta misma falla o de una similar, quizás incluso mayor? ¿Cuáles son mis propios puntos ciegos, mis áreas de mejora? ¿Estoy proyectando mis propias inseguridades o frustraciones? Este paso requiere humildad y honestidad brutal consigo mismo. A veces, al hacer este ejercicio, nos damos cuenta de que nuestra propia viga es tan grande que la paja del otro palidece en comparación, o que no estamos en la mejor posición para ofrecer esa crítica en particular. 2. Motivación correcta, ver bien. Si después del autoexamen todavía sientes que es necesario abordar la paja del otro, asegúrate de que tu motivación sea genuinamente ayudar y no humillar, castigar o simplemente desahogar tu propia frustración. El objetivo de la retroalimentación constructiva es el crecimiento y la mejora, tanto del individuo como del equipo. Si tu intención es pura y tu propia casa está en orden, o al menos eres consciente de tus propias vigas y estás trabajando en ellas, verás bien. Tu perspectiva será más clara, menos distorsionada por la hipocresía o el orgullo. 3. Entrega cuidadosa. Sacar la paja con delicadeza. Cuando finalmente ofrezcas la retroalimentación, hazlo con la misma consideración y gentileza con la que te gustaría que alguien te ayudara a ti con una falla. Esto implica elegir el momento y lugar adecuados, generalmente en privado. Ser específico sobre el comportamiento y su impacto, no atacar a la persona. Escuchar la perspectiva del otro y enfocarse en soluciones y en el futuro, no solo en el error pasado. Imagina que un compañero de equipo suele interrumpir en las reuniones. Antes de confrontarlo, podrías reflexionar: ¿interrumpo yo alguna vez? ¿Domino las conversaciones de otras maneras? Quizás descubras que tú también tienes una viga en cuanto a habilidades de comunicación. Trabajar en tu propia escucha activa y en ser más consciente de tu participación podría ser el primer paso. Luego, si aún es necesario, podrías acercarte a tu colega de manera más empática, quizás diciendo algo como: «He notado que a veces tenemos ideas tan entusiastas que nos interrumpimos. Yo también estoy tratando de ser más consciente de esto. ¿Podríamos ambos intentar dar espacio para que todos terminen sus puntos?». Este enfoque, nacido de la autorreflexión, es mucho menos conflictivo que una acusación directa. La pregunta de Jesús, ¿y por qué miras la paja?, nos invita a desviar nuestra mirada crítica de los demás hacia nosotros mismos, al menos inicialmente. Cuando los equipos y los individuos adoptan esta cultura de primero la viga propia, el ambiente se vuelve menos judicial y más solidario. La crítica, cuando es necesaria, se ofrece y se recibe con mayor humildad y apertura, porque todos reconocen que están en un proceso de crecimiento y que nadie es perfecto. ¿Qué vigas podrías estar ignorando en ti mismo mientras te fijas en las pajas de tus compañeros? Abordar tus propias vigas no solo te hace un mejor profesional, sino que también te da la claridad y la credibilidad moral para ayudar a otros de una manera que construya en lugar de destruir. Como hemos visto, estas antiguas parábolas, lejos de ser reliquias polvorientas, son manantiales de sabiduría práctica que pueden irrigar los terrenos, a menudo áridos, de nuestras interacciones laborales.
Nos enseñan sobre el poder liberador del perdón, la complejidad de la justicia y la envidia, la necesidad de derribar silos con compasión activa, la importancia de una comunicación consciente y la humildad requerida para la crítica constructiva. No son soluciones mágicas, pero son principios que, si se internalizan y se practican consistentemente, tienen el potencial de transformar no solo cómo manejamos los conflictos, sino cómo construimos relaciones más fuertes, resilientes y humanas en el trabajo. Así que, te invito a que, la próxima vez que te enfrentes a una tensión en la oficina, a un malentendido, a una sensación de injusticia o a la tentación de criticar sin antes reflexionar, recuerdes estas historias. Pregúntate, ¿cómo aplicaría aquí la lección del siervo despiadado, de los obreros de la viña, del buen samaritano, del sembrador o de la viga y la paja? Te animo a que compartas estas reflexiones con tus colegas, quizás discutiendo cómo estos principios podrían implementarse en tu equipo o departamento. Suscríbete si deseas explorar más a fondo cómo la sabiduría ancestral puede iluminar los desafíos modernos y comenta abajo. ¿Qué parábola resonó más contigo y cómo crees que podría ayudarte a abordar un conflicto actual en tu trabajo? Recuerda que cada interacción es una oportunidad para sembrar comprensión en lugar de discordia, para construir puentes en lugar de muros. Las herramientas están a tu disposición, tejidas en el corazón de estas narraciones eternas. La verdadera transformación comienza no en grandes estrategias organizacionales, sino en el cambio consciente de nuestra propia perspectiva y en la valiente aplicación de principios que fomentan la empatía, la justicia y la reconciliación, un encuentro a la vez. Porque, al final del día, como lo expresó el sabio hace milenios, la medida de nuestra humanidad a menudo se revela en cómo tratamos a nuestro prójimo, incluso, y especialmente, en el bullicioso mercado de la vida laboral.